Muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a Un Cristiano Más, HZO. La importancia de la información y más aún de la palabra. ¿Saben? Lo que decimos tiene mucha importancia. Podemos hablar algo cierto o podemos decir algo falso. Y ¿saben? El engaño es, es como un tóxico, como un veneno que daña lo que toca. Eso ni siquiera el anthrax daña tan rápido. ¿M? Cuando uno engaña, se está aprovechando de otro para alguna clase de beneficio en perjuicio del otro. ¿M? O también puede, en su ignorancia, arrastrar a alguien más a la misma ignorancia que uno, que la cual es la otra posibilidad. Pues hay dos posibilidades. Posibilidad número uno estar en un error, estar engañado y eso reproducírselo a los demás. O posibilidad número dos, que uno sepa que algo es una farsa y mentirle a los demás. ¿Mm? Hagan de cuenta como alguien que distribuye droga. Ay, bueno, aquel no la consume, pero la distribuye. Alguna vez escuché a un personaje ilustre del mundo que decía que la religión es el opio del pueblo. Mm, lo que dice tiene mucho sentido, en realidad. Bien, vamos a comenzar. Empezamos con Tito 1, versos 10 al 12. Porque ahí aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Mm? Aquí, eh, yo como tal, no estoy haciendo cualquier cosita. Esto en realidad da miedo. Que haya mucha gente que no lo respete es otra voz, pero en realidad esto es cosa seria. ¿Mm? Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Juan 17:20. Mas, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Mm? En lo que decimos hay cierto poder, mucho en realidad, ya sea que digamos verdad o digamos engaño. Eso se reproduce en quienes nos oyen. ¿M? Y aquí como predicante estoy en una posición muy peligrosa. No solo estoy respondiendo por mí, sino también por lo que propago en los demás. ¿M? Esto que hago es peligroso. Que haya gente que no lo respete es otra cosa, pero en realidad esto es cosa seria. ¿M?
puesto que esto que estoy diciendo no se queda solo en mí. Aquí lo estoy reproduciendo hacia ustedes, lo cual me hace mucho más responsable ante Dios mismo. ¿Mm? Segunda de Timoteo 2, 16 al 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Mm? Como dice aquí, lo que decimos se reproduce como una plaga, se reproduce como la lepra, se reproduce como una enfermedad infecto contagiosa. ¿Mm? Mateo 28, 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, ah, decid vosotros, ay, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Por el engaño de esos sacerdotuchos y esos soldaditos, miles, millones de personas el día de hoy no creen en la muerte y resurrección de Cristo. ¿Mm? Eso no fue un simple juego que se quedó entre ellos. No, fue algo que se reprodujo y se sigue reproduciendo el día de hoy. Se sigue propagando, difundiendo. ¿Mm? Pues los padres enseñan a sus hijos y las personas le enseñan a sus aledaños. ¿Mm? ¿Vemos el peligro de esto? Proverbios 18, versos 6 al 8. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Versos 19 al 21. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aquí vemos que uno come lo que dice. ¿Mm? Si somos dados a armar contienda con nuestro palabrerío, pues a boxear. Proverbios 10:21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento.
¿Mm? Vamos a Proverbios 12, verso 6. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Versículos 13 y 14. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Aquí en el versículo 18, perdón. Mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. ¿Mm? Efesios capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Primera de Corintios 15, verso 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Marcos 13, versos 5 al 6. Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, no a unos poquitos, a muchos, como vemos aquí. ¿Mm? Mateo 24, versos 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, pues porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 15, 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Lucas 6:39. Y les decía, una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Jeremías 5, 30 al 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Vamos a Jeremías 23, versículo 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Versos 16 y 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, ¡ay! Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no, no vendrá mal sobre vosotros. Versículos 21 y 22. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír
mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Versos 25 y 26. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Versículo 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Versículo 31. Dice Jehová, he aquí que yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, ay, él ha dicho, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no les envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Primera de Timoteo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gálatas 1, 6 al 8. Estoy maravillado, asombrado, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿Mm? ¿Saben? El diablo en el Edén, para engañar a Eva, él no hizo ninguna demostración de poder ni de milagros. Tan solo hizo como el Chapulín Colorado. No contaban con su astucia. Juan 8, 42 al 44. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. ¿Mm? El diablo, en su discurso de campaña, mediante palabras inteligentes y persuasivas, nos arruinó a todos. Y hoy día seguimos viendo las consecuencias de su discurso de campaña. ¿Mm? Proverbios 26-28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. ¿Saben? El ser humano como es pecador, es narcisista. Y como narcisista, está indefenso al halago, al elogio. ¿M? Y eso el diablo lo sabe muy bien. Asimismo, los charlatanes. ¿M? Ellos saben que una trampa que espanta, que asusta, no sirve de nada. Sin embargo,
¿Una trampa que atrae? ¿Mm? ¿Una trampa que atractiva? Significa un imán que atrae a miles, millones de personas, ¿m? Arrastrados por el error a los infiernos. ¿M? El demonio no se va a presentar, no se va a presentar con cachos, cola, aterrador y oliendo a azufre. Y un hablado así de ira. No, él no se presenta así. Él se va a presentar, hagan de cuenta como un caballero muy inteligente y muy astuto, muy educado incluso. ¿M? El demonio es malvado, pero pendejo no es. ¿M? Judas 1:16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. El enemigo nos halaga, nos elogia, para que, para que caigamos o sigamos en el error. Mientras que aquí, en un cristiano más, HZO, prefiero herirlo con la verdad para que la mentira no los mate. ¿Mm? Segunda de Corintios 11, versos 14 al 15. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Mm? Así que no es extraño si también sus ministros se disfracen como de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, caiga bajo maldición de Dios mismo. ¿Saben? Tener cuidado con lo que decimos, pues lo que hablamos se reproduce, no solo aquí, sino cada vez que hablamos con alguien, esas palabras que decimos se reproducen en él o ella. El poder del engaño, cuando tiene el poder de la fama de su lado, pues es muy peligroso. ¿M? Ideas que, ideas que algún comediante, algún charlatán de la fe, algún comediante, ideas para engañar a la gente que ellos sacan del fondo de la taza del baño y la gente se come el engaño gustosa. ¿Por qué? Porque es ignorante. Hechos 20, 29 al 30. Yo sé que cuando yo me vaya, vendrán otros que, como lobos feroces, querrán acabar con la iglesia. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores, arrastrar adeptos, les rascarán el oído, les hablarán bonito, les exaltarán, hasta hablarán con cierta elocuencia y educación, y todo para sus propios intereses. Segunda de Corintios 4, versos 1 al 5. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. ¿Cuántos ahora, cuántos afuera, en los púlpitos, que lo que hacen es manipular la Biblia, sacar versos sueltos fuera de su contexto, para que el mensaje se ajuste a lo que digan? Y si uno no está instruido en la palabra, pues va a caer en el error. ¿Mm? Se lo va a creer. Primera de Timoteo 3, verso 6. Que no sea un neófito, alguien muy nuevo en el Evangelio. No sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. La ignorancia es atrevida y las palabras se reproducen. Así que, imagínense a un neófito del Evangelio reproduciendo algo que la Biblia no dice. O peor, un charlatán, un cómplice de un falso evangelio, reproduciendo filosofías y doctrinas de demonios. Pero como la gente tiene a su intérprete infalible favorito. ¿m? En la prédica 5 vimos en la Biblia que Dios nunca dijo que la vida del cristiano iba a ser fácil. Uno hace lo posible, pero quien tiene el poder es Dios. Pero, ¿qué supuestos mensajes de Dios escucha la gente que está allá afuera en el mundo? Y uno que otro, hermanito Eva verdadero, y uno que otro, hermano en la fe. ¿m? Ay, solo buenas noticias, solo mensajes de amor, bendiciones. Ay, viene la bendición, acabará la tristeza. Confía en Dios y se acabarán tus problemas. Ay, Dios te bendecirá, Dios te acepta como eres. Ay, eres un hijo de Dios. Ah, pero todos somos pecadores, todos lo hacen. Siempre son cosas positivas, siempre nos levantan la moral, el ego más bien, bajo una falsa humildad. Nunca le dicen al hombre que algo está mal en su vida. Siempre son cosas que nos gusta oír. ¡Ah, eres grande! Vamos en victoria. Dios te proveerá. Nunca afrentan el pecado. Tampoco le dicen algo negativo a la gente. Lo único negativo que le llegan a decir es que, ay, estás en una prueba, pero cree y vencerás. Pero confía y Dios te librará. Pero eres un conquistador. Pero la noche es más oscura antes del amanecer. Ay, pero luego el invierno llega la primavera. Y no le dicen para nada que el hombre es un miserable pecador. Y no que el hombre tiene que cambiar. Y no que el centro es Dios y no el hombre. Entre otras cosas. Sí, Dios bendice, pero también amonesta, también disciplina. ¿Que en dónde lo dice la Biblia? Bueno, en la prédica 5. Esto fue uno de los temas que se tocó. Prédica 5. Bien, sigamos con el tema de hoy, el poder del engaño. Nos movemos a Salmos 46, versos 1 al 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase en los montes, al corazón del mar. Filipenses 4, versos 10 al 12. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin
habéis revivido vuestro interés en mí, por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, aceptar lo que venga. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hmm, Un versito muy mal utilizado para empoderar al hombre cuando se trata de sobrellevar los problemas y situaciones. Se fijan en se fijan en el versículo 13, pero el versículo 12, ni por las curvas. ¿Mm? El asunto se trata de Dios en la vida del hombre. No dice para nada que sea una vida fácil, pero sí dice que Dios está con sus hijos en los tiempos difíciles y tiempos malos. Eclesiastés 7, versos 13 al 14. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hechos 13, versos 6 al 11. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Ahí hay tres asuntos. Uno, el juzgar, que lo vimos en la prédica anterior, de qué es realmente. ¿Mm? Asunto número dos, lo que estamos viendo ahora, acerca del poder del engaño. Nuestras palabras de vida o muerte que propagamos. Y asunto número 3. Aquí vemos a Pablo cegar a un falso profeta con sus palabras, pero ahí queda un introductorio hacia un tema que tocaremos otro día. No se lo pierdan, pues las cosas no son tan obvias como se podría pensar. ¿Mm? Cada prédica es especial, es una sorpresa en realidad. Bien, vamos a Proverbios 15, versos 2, 4 y 7. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Versículo 7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así, para nada, el corazón de los necios.
Juan 4:39. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él, por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, Él me dijo todo lo que yo he hecho. Santiago 3, versos 6 al 8. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Llega la pregunta, ¿qué es lo que propaga? ¿Es para edificar y sanar o es para matar y enfermar? Unos predicadores de verdad, otros predicadores de engaño. ¿Mm? Unos productores de sanidad o de lepra. Unos propagan tontadas y otros enseñanzas. Unos propagan doctrina y otros herejías destructoras. Una mentira que mantiene a alguien equivocado. Otros que propagan una crítica o juicio que lo lleve a la verdad. Otros, una palabra que golpee. De esas palabras que en vez de ayudar lo que hace es hundir más. O puede propagar palabra de aliento para otro reanimarse. Proverbios 10, versos 11 al 14. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Primera de Pedro 3, verso 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Y respecto a lo de las palabras de vida y palabras de muerte que uno propaga en los demás, voy a dar un ejemplo para ser más claro. En el mundo hay mucho supuesto hermano y mucho falso hermano, pero aunque yo tenga dudas y hasta sospechas respecto al supuesto hermano, si bien yo no lo declaro papalmente como hermano, también procuro eh, no espantarlo de que no es creyente. ¿Por qué? Por tres razones. Razón número uno. En las prédicas 14, 17 y 18 vimos cierto cristianismo light y cierto evangelismo light también. Sin embargo, razón número uno. Habrán personas que verdaderamente se conviertan en un evangelismo light. Razón número dos. Sabe Dios y no nosotros, quién sí y quién no es converso. No arrancar la cizaña, no sea que también arranquemos el trigo. Y razón 3, quien no es hermano, aún, igual no espantarlo, porque el día de mañana podría nacer de nuevo. Pero si lo espanto ahora de que no es creyente, antes de que eso suceda, estoy previniendo de que ese individuo nazca de nuevo en el futuro. Por lo tanto, estaría previniendo una vida.
por lo que con mi espantada lo estoy matando con mis palabras de muerte. ¿M? Tener cuidado con lo que decimos cuando hablamos. ¿M? Pues también es necesario decir la verdad. Pero pues hay que tener cierto cuidado para no espantar. Y pues, si al falso lo espanto antes de que pudieran hacer de nuevo el día de mañana, pues lo estoy matando con mis palabras de muerte, al evitar que a futuro se produzca una nueva vida en un nuevo hermano en la fe. ¿Mm? Ahí vemos un ejemplo del poder de esas palabras de muerte. Y por eso, ni apruebo ni descarto. Y pues, si me es comprobado que alguien no es hermano, hablar en privado y con toda la humildad del asunto, así como Dios la tuvo conmigo. Pues al espantar al supuesto hermano, podría reproducir palabras de muerte al prevenir que nazca el día de mañana. ¿M? Y pues los monstruos se espantan, ¿no? Y no se trata para nada de ser hipócritas con lo que decimos, no, sino que se trata de ser prudentes, ¿m? Puesto que un mundano es como un animal salvaje. Hay que saberlo abordar para poder hablarle de su condición y hablarle de Cristo. ¿M? Vamos a Mateo 15, 17 al 19. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, como vemos aquí, los falsos testimonios, las mentiras, perjudicando a los semejantes. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Mm? Otra versión dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. ¿Mm? Gente mintiendo contra el pueblo de Dios, diciendo cosas falsas, inventando relatos para perjudicarlo. Pero Dios ve esto y se compadece. Bien, oficialmente estamos a medio culto. Bueno, vamos a proseguir. Segunda de Pedro 2, versos 1 al 3. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y hasta negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán su libertinaje. Y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya hace tiempo, la condenación los amenaza y la perdición los espera. ¿Mm? Personas que hacen mercadería de la gente, vendiendo bendiciones, diciendo que es mercancía espiritual, para atraer incautos y engañar ingenuos. Romanos 16, 17 al 18.
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres o bolsillos también, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, haciendo negocios, estafas con la fe para obtener seguidores, arrastrar adeptos y multiplicar sus ganancias con el dinero de los ignorantes, de los tontos, de los ingenuos, de los crédulos. Hechos 8, perdón, versos 18 al 23. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, ay, dame a mí también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Mm? Les ofreció dinero, intentó comprar lo espiritual y así vender bendición. ¿Mm? Bueno, vamos a Juan 2, 13 al 15. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y también a otros que, instalados en sus mesas, cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. Marcos 11:17. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, porque los mercaderes de la fe, estafadores de la fe más bien, con sus mitos y leyendas, disque de Dios, le están robando. Hechos 16 al 21. Aconteció que, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ah, caray, qué curioso. Un, un demonio propagando el evangelio. Esto sí es novedad. Bueno, continúo. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, "Hmm, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir
ni hacer, pues somos romanos. Ah, claro, tales mercaderes, los antiguos y los actuales también, ja, que se oponen ferozmente a que se conozca la verdad. Claro, se oponen porque en la mentira, en la ignorancia y superstición es que está su negocio, sus ventas, ¿m? Sus artículos religiosos para muchísimos devotos de cualquier religión. Dizque que para acercarlos más a Dios, supuestamente. Ah, y por supuesto, sus cosas ungidas, bendecidas, para muchos evangélicos, creyéndose muy espirituales, que para recibir bendiciones. ¿M? Ay, aquí entran todos. Bueno, continúo más bien. Filipenses 3, versos 17 al 19. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, en los, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, la bendición de aquí, la riqueza de aquí, la gloria de este siglo, y que abarcan casas y mercancías como si, y las edifican como si fueran a vivir eternamente ahí. ¿Saben? Quienes hacen mercadería de la fe están cometiendo por lo menos cuatro pecados. El primero lo hablo a detalle en la prédica 8. El segundo y el tercero los hablo a detalle en la prédica 17. Y, y el cuarto, por supuesto, incrementando el nivel de blasfemia, manipular, estafar a la gente. Y capaz que si me pongo a revisar, capaz que encuentro más pecados en eso, la verdad. Bueno, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Prefiero herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Y hay venenos que no duelen para nada. Hay muchos venenos que no duelen, ¿saben? Bueno, Proverbios 22, versos 24 al 25. No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Ah, los famosos resabios, ¿m? De gente amargada. Sí, intentar razonar con la gente, pero desafortunadamente hay con quienes no se pueda razonar. Y pues, ni modo que hacer, hasta ni decirles nada, la verdad. Cuando con alguien no se puede razonar, no se puede hablar, pues ya hasta ni decirles nada, porque ¿para qué? Hablo más de esto en la prédica 4, donde hablo más de esto más a detalle. Proverbios 22, versos 8 al 11. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey.
Proverbios 10, 31 al 32. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Efesios 4, versos 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lucas 4, 36 al 37. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¿Mm? Jeremías 23:3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. ¿Mm? Como vemos, hay que dar ejemplo, pero las palabras son necesarias. Ejemplo y palabras. Ejemplo porque si no hay ejemplo, pues así hablemos las palabras correctas, pues eso no va a ser más que una burla. ¿Mm? Porque pues al no aplicar lo que decimos, pues para los que nos conocen, pues termina siendo una burla, la verdad. Y también lo contrario. Hay muchas cosas que no se pueden transferir simplemente portándote bien. Las cosas hay que hablarlas también. Ejemplo y palabras. Hechos 12:24. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Otra versión dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿No les parece genial? Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo no vengo a decirles para nada, ay, es que hay que evangelizar y no sé qué. No, la verdad, yo predico por amor a ustedes que me oyen. Por algo yo ando inspirado al predicar. Yo no predico por algún tonto sentido del deber que algún hermano viene a inventarse ahí, pretendiendo empujarlo a uno, como obligarlo por las buenas a que uno haga algo. No, si a mí no se me antoja, no predico y ya.
Pero bueno, volviendo al punto. Primeramente, formarse. Y luego sí, propagar el mensaje. ¿M? Ejemplo y palabras. ¿M? Una oveja del Señor puede ser muy nueva y por ende decir cosas equivocadas. ¿M? Cosas equivocadas. ¿M? Capaces de extraviar a muchos oyentes. Pero como hoy en día se sube a cualquiera con un talento social al púlpito, ¿m? Por algo, la predicación es labor de un hombre de Dios, hecho y derecho, como Dios manda. Para nada sea labor de un adolescente torpe de Dios, pues hay muchas cosas que no sabe y por ende pues va a decir cosas equivocadas, cosas que pueden envenenar al oyente. ¿M? Primeramente formarse. Y ya cuando tengan la formación, ahí sí venga lo de difundir el evangelio y esas cosas. ¿M? Pues primero uno formarse para uno ser ejemplo y tener sabiduría. Y ya después de eso ahí sí viene la predicación y esas cosas. ¿M? Pero por amor al prójimo, no como algún tonto sentido del deber, que un hermano lo quiere empujar a uno a que haga. No, para nada. ¿M? En fin, vamos a Mateo 7, 28 al 29. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente distinto, diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿Mm? Ejemplo y palabras. ¿Mm? Pero como hoy en día hay mucho fariseo hipócrita, pues el mensaje termina siendo burlado. Bueno, continúo con Juan 8, 28 al 30. Les dijo pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que, según me enseñó el Padre, así hablo. ¿M? Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Mm? Ejemplo y palabras. Hablaba con propiedad, muy a diferencia de los hipócritas fariseos. Primera de Timoteo 4, verso 7. No pierdas el tiempo discutiendo mitos y leyendas mundanas. Emplea el tiempo y las energías en ejercitarte para vivir como Dios manda. Otra versión dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Otra versión dice, desecha las fábulas profanas y de viejas también. Ejercítate para la piedad. Y otra versión dice, pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos. Y más bien, entrénate para una vida dedicada a Dios. Primera de Timoteo 4, verso 16. Unos versitos más adelante. Ten cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Ejemplo y palabras. Mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y de quienes te oyen. Otra versión dice, ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como la de los que escuchen tus enseñanzas. ¿Mm? ¿Saben? La enseñanza de la verdad tiene tanta influencia como la enseñanza del engaño. Pero uno es la verdad para vida y otro es la mentira para muerte.
Además que también vemos que se trata de ejemplo y palabras, ¿m? No como esos fariseos que vimos hace ratico. Vamos a Hechos 4, 17 al 21. Así que, para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más. Pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios. Hechos 6:7. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Mm? Me hizo acordar un dicho que dice por ahí, que dice, vuela más que una mala noticia. ¿Mm? Imagínense, alguien creció en el Señor y le enseñó a su familia y amigos. Fulano le enseñó a su compadre y este compadre tiene novia y esta novia tiene su grupo social y estos tienen hijos y estos tienen amigos. Formamos un grupo más y más grande. Y ese grupo de amigos trajo a más amigos. Y como la canción del elefante y la telaraña. ¿m? Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. En cierto sentido, la telaraña de Dios resiste, puede cargar a todo el mundo. Vamos a Apocalipsis 14, verso 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Segunda de Corintios 4, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Saben? Algo que comenté en unos de mis cortos, en donde los afluentes, estas prédicas son propiedad común, de libre distribución. Yo no les voy a reclamar nada. Es más, quiero inspirarlos. Les aliento a que lo hagan. Compartan, reproduzcan, monten en sus redes. Cada una persona, una, que reproduzca el asunto, llama a muchas más. Llama a muchas más personas. Y cada una de estas, una, puede multiplicarlo a muchas más. ¿Tienen idea lo que uno puede conseguir? Uno. Y si son más, se multiplica el impacto. Imagínense cuánto crecerá la familia de Cristo. Y así haya cristianos más, como este cristiano más, que les habla. Considérenlo. Cada uno es valioso y tiene algo que aportar.
todos unidos en familia, con un mismo objetivo en mente. El Evangelio empezó por uno, Jesucristo. Luego fue por los 12 apóstoles. Y cada uno de estos, uno, multiplicó la palabra a muchas personas. Y cada una de estas llamó a muchos más, miles de personas. ¿Mm? Compartir los links es fácil para que todos escuchen y conozcan a Dios, sean arregladas y se salven. Y todos seamos un cristiano más. ¿Mm? Cada uno puede marcar diferencia en muchas personas. Bueno, Proverbios 11:6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. ¿Saben? En la prédica cero vemos que el pecado es una red, la red del pecado. Y esta red reprodujo odio a su alrededor. Y esta red, sí. Imagínense en alguien amargado en sus problemas, pues en sus palabras reproducirá amargura. Lo mismo quien reproduce blasfemias, palabras que uno no sabía que existían, palabras que no ayudan para nada, resabios idólatras, etcétera, etcétera. En la prédica cero vemos que el pecado es como una red. Y pues, imagínense a alguien atrapado en el engaño o en el delito. ¿M? Alguien, no sé, un adúltero o un ladrón que es pillado. ¿M? O alguien que cae bajo el chantaje, quedando a merced de otro. ¿M? Ah, el pecado es una red, como vemos. Igual eso lo hablo a detalle en la prédica cero. Proverbios 11, versos 9 y 11. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Verso 11. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Entonces, como hijos de Dios, ayudarnos, apoyarnos mutuamente. Un apoyo, una palabra de aliento en el tiempo indicado. Puede mucho. Evitar, prevenir malas decisiones, por ejemplo. Pero pues dichas palabras salen de tu corazón, nacen de ti o no. ¿Mm? Yo no predico es que hay que evangelizar y no sé qué. No, para nada. ¿Mm? Lo hago por amor a ustedes. Y ustedes hacerlo por amor a otros. Y finalizo con Primera de Pedro 3, verso 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Mm? Hay poder en lo que decimos, poder social, para sembrar y reproducir vida o muerte en los demás que le oigan. Piensen en lo que es alimentado cuando se reproduce un discurso de odio o un discurso moral o uno motivacional. Piensen en lo que puede hacer en todos los oyentes una mala noticia de esas del periódico o una palabra de aliento o un discurso pesimista. Ay, suben los impuestos. Ay, entramos en guerra. Ay, el país va a la ruina, etcétera, etcétera. Está la verdad de la palabra y está los falsos evangelios.
Y de ahí tanta filosofía y religión. ¿M? Y recuerden, las palabras no siempre se las lleva el viento. ¿M? Estas pueden sanar o pueden dañar. Estas pueden guiar o pueden extraviar. ¿M? Estas pueden deprimir o pueden reanimar. ¿M? Y culmino con una pequeña reflexión. Cuando uno actúa en el engaño o procede falsamente, hagan de cuenta como una actuación. Por un lado, al no salir naturalmente de nosotros, implica cierto esfuerzo, hacer un papel o inventar un engaño que suene convincente. Implica esfuerzo porque no nos surge naturalmente, lo cual significa hipocresía. Al estar esforzándonos en eso, si hay una falla en el esfuerzo, en la concentración, se caería, se caería la máscara. Y es complicado estar enmascarado si se está tenso o molesto, si el sentimiento nos gana. Muy a diferencia de, de si nos surge naturalmente. Digo esto porque ha habido uno que otro momento, una que otra ocasión en que he estado algo tensionado. ¿M? A veces hacia el enojo, la molestia y a veces hacia la tristeza. Y entonces yo pensaba, puedo dar un mejor ejemplo que este, pero también consideraba, no, pero si no me está saliendo naturalmente, el siquiera intentarlo sería hipócrita, porque estaría acarreando alguna clase de esfuerzo para eso. ¿M? Ante lo cual, pues, no, seamos lógicos. Tengo asuntos que reponer, que arreglar. Y ya más educado, más edificado, las cosas me saldrán naturalmente. Y entonces sí será mejor ejemplo de a de veras. ¿Saben? Hemos terminado por hoy. Así que demos gracias a Dios con nuestras propias palabras. Y si es la primera vez que estás aquí, tome su tiempo para ver la prédica uno y la prédica 2, donde todo comienza. Agradezcamos a Dios con nuestras propias palabras y y nos vemos en la próxima ocasión, aquí en Un Cristiano Más, HZO. Adiós.